Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 10 de diciembre. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para esta ocasión, denominado El trato con personas difíciles y la calidad en el servicio. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Me acompaña el profesor Gonzalo Reyes Olvera, especialista en Findes en el área de desarrollo humano y organizacional, a quien me permito presentar como ingeniero bioquímico, diplomado en administración de calidad total, con estudios de maestría en liderazgo. Gonzalo ha sido reconocido en 5 ocasiones con premios nacionales de investigación en ciencias. Fue secretario técnico de las comisiones de la Industria Nacional de Tecnología Micro, Pequeña y Mediana Industria, así como de la Comisión de Normalización en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Gonzalo es auditor en sistemas de calidad por la Unión Europea y fue fundador y consejero del Consejo Directivo del Centro Nacional de Metrología. Actualmente es socio director de su propio despacho en consultoría en materia de desarrollo organizacional. Y antes de darle la palabra, les invito a todos ustedes a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Gonzalo, buenas tardes. Podemos iniciar, por favor. Perdón, un momentito. Tuvo una interrupción, Gonzalo. Salió de conectividad. Se está integrando con nosotros en este momento. Permítanos, por favor. Sí, Gonzalo. ¿Listo? ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí. Hola, buenas tardes. Seguramente me escuchan todos, queridos compañeros. Estamos aquí en la conexión. Soy Gonzalo Reyes. Quiero darles la bienvenida a este tema de con personas difíciles y la calidad en el servicio. Bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Vamos a estar trabajando este tema en el que, para empezar, todos conocemos una persona difícil. Incluso uno mismo en ocasiones se convierte en una persona difícil. Uno mismo de alguna manera vive esos comportamientos que distinguen a la persona difícil. Al final, no decimos que una persona difícil sea alguien que esté teniendo un mal día, o alguien que tenga problemas, o alguien que le fue mal y se quiere desquitar contigo. Al final, todos tarde o temprano podemos ser personas difíciles. Pero ¿qué sucede cuando ya estamos frente a ellas? ¿Qué sucede cuando por alguna razón a ti te toca enfrentarte a una de estas personalidades y te toca desde esa óptica tener que de alguna manera trabajar con este tipo de personas? Por supuesto que evidentemente unos que sí tienen esa personalidad, a esta voz, pero es que es algo con lo que nos encontramos tan cotidianamente que tal vez ya deberíamos de saber cómo tratar a esta gente, pero todavía hoy en día nos sigue costando enfrentarlo. Y si por alguna razón es alguien de nuestra familia, si por alguna razón es alguien de nuestra empresa, un compañero, en ese sentido, pues se vuelve complicado el asunto. Evidentemente, la idea es de alguna manera tener algunas herramientas, algunos tips, algunas recomendaciones que nos ayuden a funcionar con estas personas difíciles, y eso es lo que de alguna manera queremos proponer en este webinario, que de alguna manera podamos tener que otra herramienta que nos ayude a enfrentar estas situaciones. Y vamos, al final, a estas personas difíciles, cuando las tenemos en la familia o cercanas, nos es difícil atender. Cuando son clientes, cuando son compañeros, cuando son personas que de pronto entran a nuestras vidas por alguna situación, por ejemplo,
organizacional, descubrimos que estas personas tienden a ser exigentes, que parece que la paciencia no se les da, que de alguna manera el tiempo no es con ellos, pero sí quieren que nosotros estemos con ellos. Evidentemente que en ocasiones sí tiene información y basa sus argumentos en esa información, y obviamente piden muchas cosas, piden que las escuchemos, que las comprendamos, que las ayudemos, atendamos, orientemos, y al final también quieren que las sorprendamos, y todo esto con responsabilidad de esta parte. Todo un tema. Hemos visto en el mundo organizacional, en el mundo de la psicología, en el mundo de las empresas comerciales, que cuando tú empiezas a desarrollar habilidades para atender personas difíciles, casi que puedes atender a cualquier persona. ¿Cuáles características? ¿Cómo es una persona difícil? Creo que no tengo mucho que decir. Creo que todos reconocemos a una persona difícil cuando la vemos, que de entrada tiende a ser conflictiva y que tendemos a huirle. ¿Cuáles son sus comportamientos de esta gente? Típicamente están a la defensiva, como que están alertas a ver qué hacemos o qué contestamos. Buscan generar problemas a donde llegan frecuentemente, ven lo negativo en las cosas, y tal vez tú estás haciendo el gran esfuerzo, pero tal vez no lo reconocen y piden más, no respetan las normas, se las brincan, como que de alguna manera las normas son para todos, las reglas, los reglamentos, menos para ellas, y en un momento verdaderamente de complejidad emocional, carecen de empatía, o la poca empatía que les queda parece que es con todos, menos contigo, que lo estás atendiendo. En ese sentido decimos, y la gran pregunta es, ¿y cómo tratamos a estas personas difíciles? ¿Cómo nos enfrentamos a ellas? ¿Qué recomendaciones tenemos para realizarlo? Es evidente que una buena respuesta, queridos amigos, es, para empezar, tratar de conocer a esa gente, tratar de ver cuál es su comportamiento, y tal vez ahí está la clave: comportamientos. Aprender a leer signos de comportamiento, características de comportamiento, de tal suerte que esto nos permita poder al menos detectar cómo es la persona y poder ahora sí que funcionar atendiendo a esa persona. Aquí quiero mostrarles, si ustedes lo permiten, queridos compañeros, una tipología que no pretenden cuadrar ni tampoco encasillar los comportamientos humanos, porque créanme lo que es verdaderamente complicado el psique humano como para decir esta persona es A, esta persona es B o esta persona es C. Al final hay tantas posibilidades, tantos comportamientos, tantos signos que muestran estas personas difíciles, que se convierte en algo no fácil de manejar cuando tenemos estas situaciones. Pero quiero proponerles una tipología en la cual vamos a ver algunos comportamientos que generalmente se presentan cuando hay que atender a una persona difícil. Y como dice ahí su pantalla, saber identificar qué tipo de persona tenemos enfrente puede ser muy importante, ya que eso nos puede dar la pauta para atender a esta persona. Evidentemente, cuando estamos frente a una persona difícil y nos empieza a ganar, de pronto sí ya perdemos la ecuanimidad y se vuelve complicado. Cuando estamos en un contexto empresarial es verdaderamente delicado esta situación, porque tiene muchas implicaciones. Veamos la tipología. ¿Qué les parece? Para empezar, decimos que hay muchos tipos de personas difíciles. Tenemos al que llamamos el discutidor. Vean, ahí tienen una tablita en la cual por un lado dice características, por otro lado dice intervención. Las características serán los comportamientos que esta persona tiene, y la intervención es lo que te recomendamos que realices. No será fácil. Evidentemente, si fuera fácil, no estaríamos dando este webinario, pero sí necesitamos de alguna manera enfrentar todo esto que vamos a revisar. Primero, ¿cómo es el discutidor? Es aquella persona que le encanta la discusión, que habla mucho, que platica mucho, pero no bonito, sino tratando de argumentar. Por ejemplo, si le decimos que un suéter es blanco, el discutidor va a decir que es rojo. Típicamente este tipo de personas es agresiva por naturaleza, ya que al no estar de acuerdo tiende a discutir de todo lo que tú le digas.
En ese terreno hay que tener cuidado con las personas discutidoras. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué recomendamos? Ahora es que después de muchos comportamientos, de mucho trabajar con esto, pues una buena idea, curiosamente, si les gusta discutir, solicítale su opinión, pero sé paciente, acepta lo que te diga, porque de alguna manera lo que esta persona quiere es sacar lo que trae adentro. Típicamente uno ante un discutidor tiende a contraargumentar y tiende a detener, y eso lo único que hace es que enciende más a la persona. Solicítale su opinión. ¿Por qué dice usted que el suéter es rojo? ¿Por qué opina de esta manera? Y una buena recomendación, háblale suavemente pero con firmeza. Háblale suavemente pero siendo empático en lo que quiere señalar. Concentra, ojo, la conversación en los puntos en que están de acuerdo. Subraya eso, por favor. Eso tal vez es lo que más te va a ayudar. En aquellos puntos donde veas que hay una parte donde sí están, ahora sí que coincidiendo, ahí sí puedes apoyarte. Si coinciden en que al menos es un suéter, ya tienes algo de gane. Ya el color ya pues discutiremos porque eso es lo que quiere discutir esta personalidad. Y obviamente, como dice ahí, paciencia, mucha paciencia. Aquí es donde hay que aprender a contar hasta 10. Y de alguna manera esos comportamientos tuyos ayudan a calmar a este discutidor. Pero no crean que es el único. Este discutidor también puede estar enojado o también tenemos a alguien que esté enojado y este personaje de alguna manera tiene otras características, otros comportamientos que en algunos casos se parecen al discutidor y de pronto ya no sabes si es más discutidor o más enojado, pero al final el enojado transmite, como dice ahí, dos mensajes, uno que tiene que ver con los hechos y el otro con sus sentimientos. El enojo es una de las grandes emociones básicas del comportamiento humano y de alguna manera puedo estar enojado por alguna situación real o puedo estar enojado por un sentimiento de molestia, de frustración que traigo. Depende de uno que lo atiende a trascender los sentimientos para lograr obtener los hechos que se necesitan para solucionar su problema. Para empezar, como decíamos con el anterior, no niegue su enojo. Evita decirle no hay motivo para enojarse, ya que eso lo va a enojar mucho más. ¿Qué hacemos? Trata de ir más allá del enojo. No te pongas a la defensiva. No te enganches. Esa palabra es clave con toda persona difícil. No te enganches con sus emociones. Tú no eres el difícil, es la otra persona. Cuando te enganchas, el otro ya te hizo caer en su juego. Y eso es lo más fuerte que tendrás que hacer. Evidentemente tú tampoco provoques situaciones más irritantes. Si el otro llega enojado y tú te enganchas y empiezas a estar de respondón, ya generaste una situación más irritante. Evidentemente, cuando se trata de que se enojó porque le prometimos algo que no le cumplimos, sé preventivo. Trata de alguna manera evitar prometer lo que no se puede cumplir. Analiza todo el problema, analízalo a fondo y revísalo con esa persona. Revisa qué está pasando. A esta persona también una característica que no está anotada ahí es que a esa persona le encanta ser escuchada y le encanta desahogarse, le encanta sacar esa frustración. Si con el discutidor tenías que ser paciente, con permite que de alguna manera saque ese enojo. Al final te darás cuenta que tal vez no es enojón, pero sí trae alguna situación que la hace estar muy enojado. Cuidado con ello. Si el enojo sale de algo real, de algo que tú ocasionaste o que tu empresa o que tu contexto o situación generó, sé solidario y negocia una solución. Al final también esta gente lo que busca es una solución cuando es un enojo laboral, un enojo de atención, un enojo de algo real. Recuerda, trae dos mensajes, uno que tiene que ver con los hechos y otro con los sentimientos que causaron estos hechos. En la parte de los hechos, si está en tus manos resolver, resuelve, por favor. ¿Qué otro tipo de persona tenemos? Esta otra persona es difícil y esta tiende así ganarnos, así sacarnos de nuestras casillas. Y seguramente todos han conocido a alguien así.
el grosero u ofensivo. Típicamente este presenta características de los dos anteriores, pero de alguna manera es además arrogante, tiene una aparente seguridad personal total, parece que está en su derecho, aunque sabemos que en el fondo tal vez hay mucho psicológico que tiene que ver con soledad e inseguridad, pero de entrada te lo vas a tocar o te lo vas a topar de una manera muy canija, caray. ¿Qué tenemos que hacer? Pasar, no lo pongas en su lugar, no lo hagas. Si son verdaderamente groseros o ofensivos de comportamiento, típicamente son peleoneros y no hay manera de ganar. Curiosamente, un recurso efectivo es el que seas amable e incluso muy, muy, muy amable. Y si tú logras esa amabilidad, tarde o temprano esta persona va a empezar a darte el respeto que tú le ofreces. Porque al ser amable le estás ofreciendo respeto y cuando empieza a haber ese respeto, típicamente empieza a ceder. Pero sí, ahí tu dosis de tolerancia tiene que ser muy, muy alta. Tu manejo del lenguaje, tu empatía, tu mirarlo a los ojos ayuda muchísimo. A veces a estas personas no los queremos mirar a los ojos, no les queremos hacer contacto visual porque hasta asustan, pero es al revés. A menos que sea una patología ya enfermiza o verdaderamente un personaje del AMPA o de la mafia que ya tienen otro modelo mental, si es un usuario o un ciudadano como tú y como yo, sí vale la pena ser muy amable, mirarlo a los ojos y de alguna manera mirarlo con calidez. ¿Qué pasa con los quejosos? Los que son quejosos para todo. No les gusta nada, el servicio es malo, los tiempos de atención son muy extensos, el diseño del edificio hasta ese está mal, el aprovador está mal, y Peña Nieto también, y todo el mundo está mal, y Biden también, y Trump también. Ni te metas en temas de esos porque te gana y de alguna manera no hay salida. Por favor, no permitas que te desaliente o te desanime. Al final él está hablando de cómo ve él al mundo, pero no es tu chamba desalentarte con él. Y eso sí lo logran estas personas, ¿eh? A través de sus quejas habituales, sí logran desanimarnos. Recuerda que su personalidad es así y él está hablando de su mundo y de su forma de ver ese mundo y no es necesario que tú te desanimes. ¿Qué hacemos con él? Cuando el quejoso habla, por favor, separa las quejas que sean ciertas de las falsas. Si verdaderamente una queja es real, atiéndela y sigue adelante. Las que sean falsas, pues simplemente escúchalas. Evita ponerte como en los otros casos a la defensiva, también déjalo hablar. Recuerda, si la queja es válida, por favor, toma pasos para resolver el problema. Esa es una grave situación, muchachos. Hemos descubierto que un gran porcentaje de personas difíciles no son porque ya de alguna manera venían con alguna molestia, sino porque de alguna manera nosotros hemos generado la molestia. Recuerda que no todos los motivos de sus quejas son superficiales. En ocasiones fue una pequeña situación que hizo estallar la personalidad quejosa de la persona que de pronto se convierte en enojona, en grosera, etcétera. Entonces, por favor, enfoque preventivo, trata de minimizar esos factores de queja y cuando veas que ya sucedieron, trata de tomar acción para que no caigas en ese juego terrible de las quejas. El exigente, ay Dios, el exigente es otro tipo de cliente, otro tipo de persona, otro tipo de gente. Este interrumpe, pide atención inmediata. Típicamente hemos visto que cuando se mantienen estos comportamientos es porque hay mucha inseguridad, pero a esta gente curiosamente le gusta tener control, quiere tenerlo, cree tenerlo, tienden a ser mandones, tienden a ser impositivos y ahí cuando estamos hablando de temas de clientes, pues ahora sí que tienes que ser empático. Cuando tiendes a tener una persona exigente en tu casa, tienes que de alguna manera mostrarle los hechos y las evidencias como son, para que no se pase de control. Trata a esta persona, como ya hemos dicho, con el mismo respeto que a cualquier otra persona
Y ojo, aquí sí es importante no acceder a todas sus demandas. Todas las que sí te toca resolver o que depende de tu responsabilidad. Algo muy importante en este primer tema, en esta primera recomendación, es incluso, vamos a decir que si estén los 5 están en tus manos o en manos de la empresa o en manos de ti como ser humano, atiende esas 2, pero las otras 3, por favor, no cedas, porque de alguna manera ese personaje exigente tiende a abusar fuertemente de su don. Y si ya consiguió algo, va por otro y por otro y por otro y es cuento de nunca acabar. Entonces, ceder en lo que nos toca y mantenerse firme en lo que no. Aquí trata de enfocarte en lo que él necesita y no en sus modos, no en la forma en que actúa, porque cualquiera de estas personalidades tiende a engancharnos. Bien, recuerda, sus exigencias son sus necesidades, por lo tanto, enfócate en las necesidades, puedes responder con más positividad. Otro comportamiento que tienen ahí, que ya habían visto que apareció en la pantalla, el abusivo. Todos tenemos a alguien abusivo, que le das la mano y se toma el codo, el brazo, etcétera. Evidentemente el comportamiento abusivo es el de esa gente que va más allá de lo que le toca. Este abusivo no es que esté enojado, más bien está frustrado y de alguna manera quiere imponer sus condiciones en los demás. Esta personalidad puede amenazar, puede hablar con tonos y con ritmos de voz inadecuados que de alguna manera son muy hirientes. Y ese es el tema de las personalidades difíciles, la capacidad de herir que tienen. Ahí, evidentemente, como en todas las otras, trata de permanecer calmado. Si él habla en tono alto, tú baja la voz. Esto le obliga a escuchar con más atención y tarde o temprano también baja la voz, de tal suerte que empiezan a emparejarse los tonos. Tú habla que en velocidad normal. Si tú empiezas a hablar rápido, fíjate lo que señala ahí la recomendación, que tú eres nervioso o que quieres deshacerte de él. Por lo tanto, ten cuidado con todos esos lenguajes, comportamientos y signos de lenguaje verbal o no verbal acelerado. Cuida ello, porque si piensa de alguna manera migrar de ser abusivo a ser grosero, a ser enojón y se convierte en una bomba. Si este abusivo empieza a usar un lenguaje abusivo o hace amenazas, dirígete por su nombre y sé directo. Por ejemplo, lo que dice ahí, señor Flores, comprendo que está molesto, por favor no use ese lenguaje. Si llega a amenazar, ahora sí que tu negocio, pues ahora sí que documentalo y si es necesario, repórtalo. Que de alguna manera recuerde, el abusivo simplemente quería más, pero si no lo consigue, empieza a comportarse de otra manera. Si está en tu casa, si alguno de tus seres queridos tiene alguno de estos comportamientos, sé paciente, recuerda que es tu hermano, de tu hermana, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu pareja, no lo sé, y que por alguna razón tú lo aceptaste en tu casa y aprendas empático, incluso si es alguien ya que vive contigo, pues se oye feo, pero déjalo hablando solo hasta que se calme. Decimos que todo esto, muchachos, todos estos comportamientos, tarde o temprano, cuando estamos en una organización, en un negocio, en una empresa, de alguna manera tienen que ver con la capacidad de nuestra organización de dar un servicio de calidad. Sabemos que un servicio de calidad se refiere a todo lo que tenemos que hacer y a todas nuestras actitudes que al final buscan satisfacer las expectativas de nuestros clientes en la prestación de los servicios. Este tema de personalidades es fundamental en todos los contextos, pero cuando hablamos de una organización se vuelve puntual porque toda organización tarde o temprano está enfocada a dar servicio. Aquí tienen una imagen de todo lo que importa para verdaderamente dar calidad en el servicio. Los elementos tangibles, la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la empatía, la seguridad. De alguna manera, todos esos elementos son fundamentales para asegurar que este servicio se da. Y curiosamente, en el punto 5 de la empatía, se espera que tú seas la persona ecuánime que entiende al cliente, que lo orienta, que resuelve y que lo ayuda de alguna manera a resolver sus necesidades. Algo que no debes de perder de vista es que, ojo, una persona difícil
Un cliente, un usuario, típicamente ahora sí, hablando en el terreno de las empresas, en esta posición de la calidad en el servicio, una persona de ese tipo tarde o temprano desconoce las estrategias de la empresa, los procesos, los sistemas, las áreas, los departamentos, los problemas que tiene la empresa, los éxitos. Solamente conocen lo que la empresa hace por ellas en ese momento, lo que les interesa. Y a partir de cómo los atendemos en lo que les interesa, a partir de ello esta gente califica el servicio. En ese momento lo que cuenta es el juicio que emite la gente por la atención recibida. Por lo tanto, no te enganches, no te dejes llevar por el momento, no caigas en ahora sí que sus comportamientos de ellos, porque se supone que de los dos, tú que eres el prestador de servicio, eres el profesional. Una noticia contundente les tengo a todos y a todas. En una organización cualquiera que sea esta la organización y en cualquier función, actividad, rol que tú tengas que desempeñar en cualquier organización, tarde o temprano todos damos servicio. Por lo tanto, vale la pena que tú conozcas estas tipologías, de alguna manera practiques mucho para que te vuelvas un profesional en la atención a tus clientes. Vamos a hacer algunas recomendaciones finales. Hablando de empresa, ¿qué quieren las personas difíciles? 1, ser escuchados. 2, ser tomados en serio. 3, ser tratados con respeto, aunque ellos no respeten. 4, compensación o reposición. Esto es fundamental. Si la empresa se equivocó o tuvo un error, evidentemente estas personas difíciles quieren ser compensadas y obviamente quieren una acción inmediata. Recomendación: atiéndelo ya, lo quitas más rápido. Y si lo haces de una manera empática, hasta se convierte en un cliente fiel. Una buena idea es medir tus palabras. ¿Cómo eres tú con tu lenguaje? Nos ocupamos y nos molestamos y nos frustramos mucho con el lenguaje de las personas difíciles, pero la gran pregunta es, ¿y cómo es tu lenguaje? ¿Cómo usas tú tus palabras? Las palabras que usamos con las personas difíciles pueden contribuir a una apropiada comunicación o pueden ser el origen de una discusión. No personalices las cosas. Seguramente ese tipo trae sus propios problemas o trae sus propias broncas y no la trae contigo hasta que tú verdaderamente te enganches y entonces sí ya la trae contigo. Nunca digas usted, es que usted no hizo esto, mejor di yo. Yo, permítame ver cómo podemos ayudarle. Yo le quiero decir cómo es el proceso para que usted lo tome en cuenta, pero siempre de entrada el yo. Si vas a usar el usted, nunca olvides que primero va un yo, porque en el yo tú defines tus responsabilidades. Algo fundamental, evita dar órdenes. Es que usted debe hacer esto, ya va. En ese momento tú lo estás provocando. Asume tu responsabilidad. Si decidiste tú ser un ejecutivo, un empleado, un profesor, lo que seas tú, asume tu responsabilidad y asume que tarde o temprano vas a tener clientes difíciles. Y cuando llegue uno, pues ahora sí que cuenta hasta 10 y saca tus mejores armas. Pero todo negocio tarde o temprano tiene este tipo de personalidades. Evidentemente evita provocar actitudes difíciles, por ejemplo, verlo de reojo, por ejemplo, de usar palabras que no sean apropiadas, por ejemplo, de alguna manera usar de lenguaje. Y finalmente, y podríamos seguir hablando, pero finalmente evita sermonear, evita enseñar entre comillas. Es que le recuerdo, si usted llega temprano y hace esto, va a ser más fácil que esto y que lo otro. Evita eso. Sí es importante educar al cliente, pero hay que hacerlo con las palabras adecuadas. Mire, le recomiendo esto, yo le ayudo con esto, por favor hagamos esto, pero ten cuidado con tus palabras. Las palabras tienden a ser terribles, ¿eh? Y muchos de nosotros que prestamos el servicio, muchos de nosotros no las sabemos usar. Cuidado con ello. Finalmente, vamos a ir concluyendo ya para que si hay preguntas estemos a sus órdenes. Tenemos 6 pasos para atender personas descontentas, personas que de plano ya no están a gusto. Se parecen mucho a los que ya hemos dicho, pero vamos a resumirlos. Si están descontentas porque tu empresa o tú o tu función o uno de tus trabajadores
se equivocó, pues obviamente discúlpate. Evidentemente hay quienes dicen que nunca hay que disculparse, pero en ocasiones sí vale la pena. Segundo, escucha y comprende. Como lo decíamos con las personas enojadas, muchas personas descontentas o difíciles que quieren es sacar su frustración, porque tal vez en el fondo realmente no son difíciles, pero si yo no le escucho, obviamente su gama de emociones se va multiplicando y de pronto ya no podemos con ellos. Por lo tanto, vamos a escuchar, vamos a comprender, respira y escucha. En un tercer lugar, evidentemente, lo que ya lo hemos dicho en esta pequeña webinario, resuelve con rapidez y eficiencia. Y si no está en tus manos, llévalo con quien sí pueda ayudarle, por favor. No lo hagas tú perder el tiempo. En ese terreno eso ayuda mucho. Por supuesto que si puedes ofrecer algo adicional, no se preocupe, yo le llevo el material a su casa, no se preocupe, yo se lo mando por mail, pero ofrece algo, porque las personas molestas están molestas porque dejamos de hacer algo, no nada más por los comportamientos. Cualquier promesa que hagas, por favor, cúmplela. Somos los seres humanos y de acuerdo a las culturas, a veces unos abusamos, a veces de acuerdo a nuestros comportamientos, algunos de nosotros abusamos, tendemos a hacer muchas promesas que no cumplimos y por eso nuestros clientes, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas se enojan con nosotros porque no cumplimos las promesas. A suerte, si haces promesas, haz un seguimiento, asegúrate de que son funcionales y antes de hacerlas, asegúrate de que tu función, tu proceso o tu empresa las puede cumplir y si es una promesa que tú haces en tu casa, tu familia, asegúrate que lo puedes hacer porque eso desagrada y además el no cumplir las promesas y no hacer un seguimiento genera algo terrible, hace que tú pierdas credibilidad. Y cuando tú pierdes credibilidad, tal vez el otro tiene una personalidad difícil porque tú la generaste. Y me pasa a mí, nos pasa a todos. En ese sentido hay que ser cuidadosos con las promesas y cumplirlas. Concluyamos con la regla de platino. Durante muchos años decíamos que hay que atender al cliente como te gustaría que te atendieran a ti. Ahora ya cambiamos esa regla, queridos compañeros. Vamos a atender al cliente como él desea ser atendido. Si yo pido, no lo sé, un pantalón en la tienda de ropa de talla tal, pero a mí me gusta escogerlo, no lo atiendas tú como tú crees que te enseñaron en el curso de servicio de tu empresa. Déjalo que él vea, déjalo que él se sirva, que cuando él tenga una pregunta se acerque y que no estés tú enfrente de él atendiéndolo en exceso, porque a lo mejor eso te gusta a ti, pero no necesariamente. Por favor, tómelo en su mente. Hoy ya no se trata de atender al cliente como a ti te gustaría que te atendieran. Tú y él son diferentes. Por lo tanto, atiende como a él le gustaría ser atendido. ¿Qué tenemos que hacer? En la interacción social con el cliente, tenemos que ver cómo es él. Si es callado, si es alejado, déjalo. Si es platicador, platícale, pero trata de entenderlo para que tengas éxito y no generes estas personalidades difíciles. Para concluir y para pasar algunas, Maya Angelou, todo personaje norteamericano, poetisa, novelista, una gran personalidad, consúltenla por favor ahí en internet, se van a quedar con la boca abierta del tipo de persona y lo que tuvo que vivir en su vida esta dama. Ella tiene una frase extraordinaria, con ella concluyo, dice, he aprendido que la gente olvida lo que dice, lo que haces, pero nunca olvidan cómo les hiciste sentir. Déjame te digo, a mí me toca lidiar todos los días con gente muy difícil. Incluso tal vez me toca a mí resolver problemas con gente difícil. Lo que alguien ya no pudo hacer, a mí me lo avientan. Pero gracias a Dios, en 40 años trabajando con eso, hoy tengo mucha práctica y hoy he podido lograr que, por supuesto, habrá con quienes yo no pueda y con ellos aprendo, pero he podido lograr que un gran número de gente al final les hago sentir bien con estas recomendaciones
no son de libro ni de internet, sino que son de la vida real, y tarde o temprano esta gente me recuerda, me aprecia y solicita mi ayuda. Y de ninguna manera les hice la barba, ni jugué a las complacencias con ellos, simplemente solamente fui un adulto con ellos, un profesional empático que trata de hacerlos sentir, pues ahora sí que apropiadamente. Esa es la gran idea, muchachos. Estoy a sus órdenes para las preguntas. Licenciado Villalobos, cualquier pregunta, si hay tiempo, vamos a atenderla. Gonzalo, muchas gracias. Como bien dices, es una invitación a todos quienes participan en este webinario a que habiliten sus micrófonos si así lo consideran conveniente para que hagan sus preguntas o tienen una participación, o de otra manera utilicen el chat. Estaremos aquí atentos, daremos unos momentos para ello. Y mientras esto ocurre, les recuerdo y les invito a que todos los jueves nos acompañen. Estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 17 de diciembre, reitero, a las 18 horas, estaremos abordando el tema el outsourcing para el próximo año, outsourcing 2021. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros y amigos. ¿Alguna participación que tengamos? Pues no. Siendo las 18 horas con 36 minutos del día 16 de septiembre, sí, perdón. ¿Sí? No. Siendo las 18 horas con 36 minutos del día 10 de diciembre, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Gonzalo, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.